¿Cómo estamos? Muy buenas. Bueno, ¿por qué ha estado usted tan callado estos días? Porque apenas le hemos visto en toda la negociación con el Partido Popular y es algo que nos ha llamado la atención. ¿Cuál era el motivo? ¿Dosifica sus apariciones públicas para no quemarse? ¿Forma parte de la estrategia de comunicación del partido? Bueno, yo estaba muy satisfecho con lo que estaban haciendo nuestros compañeros, los que estaban ejerciendo de portavoces y quienes formaban parte de la comisión negociadora, que yo creo que han hecho un trabajo excelente, porque además han conseguido poner sobre la mesa de debate de todas las tertulias, en todas las televisiones, en los salones de todos los españoles, las propuestas de Vox para Andalucía y para toda España. O sea, ¿usted considera que el objetivo se ha conseguido? Porque a pesar de que tal vez plantear un órdago imposible, sí que ahora todos los españoles conocemos el programa electoral de Vox. Bueno, y ese era, entiendo, yo creo que ese es uno de nuestros objetivos. El otro era facilitar un cambio en Andalucía. Nosotros hemos puesto encima de la mesa nuestros programas de máximos para Andalucía y para España, pero tenemos 12 diputados en Andalucía. Nosotros no somos un partido marciano que esté fuera de la realidad, que no sepa que en una democracia hay que pactar y hay que transigir. Y por eso hemos alcanzado un acuerdo con el Partido Popular para facilitar los votos para la investidura en la medida de nuestras fuerzas. Lo que pasa es que cuando uno plantea un programa de máximos y luego apenas se cumple nada, bueno, pues corre el riesgo de defraudar a sus seguidores, ¿no? Es que nosotros no defraudaremos cuando gobernemos. Ahora lo que estamos es facilitando cambios. Era absolutamente imprescindible sacar a los socialistas de Andalucía después de 36 años de corrupción y de permanencia en el poder. Y yo creo que la responsabilidad y el patriotismo nos obligaba a hacer eso. Más allá de cómo se hayan portado con nosotros el resto de los partidos políticos. No había opción realmente. Nosotros hemos cumplido con nuestra obligación y a la vez hemos conseguido transmitir cuál es nuestro mensaje, qué estamos ofreciendo a los españoles. El día que tengamos que negociar para que nos apoyen a nosotros en un gobierno, tendremos gran parte del trabajo hecho. El día que concurramos a las próximas elecciones también. Mucha gente sabe qué es lo que queremos. ¿Qué ha pasado en esta negociación? Porque a mí hay algo que se me escapa. Ustedes empezaron diciendo que bueno, no iban a poner ningún obstáculo al cambio, porque entendían que los 400.000 andaluces que les habían votado a ustedes lo que querían era desalojar a Susana Díaz de la Junta de Andalucía. Y luego empezaron a poner una serie de condiciones como la derogación de la ley contra la violencia de género, la expulsión de 52.000 inmigrantes. ¿A qué se debe que en un momento de la negociación ustedes empiezan a plantear, bueno, algo que parece que era un farol? Bueno, en realidad no ha habido un farol en ningún momento. Nosotros lo que dijimos el primer día, yo además quiero asumirlo como error, porque he reflexionado sobre ello y creo que ha sido así. Dijimos que no íbamos a ser un obstáculo para el cambio en Andalucía. Cierto. Y eso supuso que algunos pensasen que íbamos a ser un felpudo. Y se nos maltrató sistemáticamente, dando por hecho que teníamos que dar nuestros votos y que además se nos podía insultar, se nos podía estigmatizar, se nos podía aplicar un cordón sanitario. Y lo que hicimos fue decir que nosotros no nos íbamos a dejar pisotear y que ese era nuestro programa y las medidas que íbamos a pedir para el cambio. En todo ¿Se refiere usted a Albert Rivera? Entiendo que se refiere usted a Ciudadanos. Sí, fundamentalmente, pero en ningún caso planteamos los términos exigencias para la votación, en ningún caso hablamos de líneas rojas. Los periodistas nos preguntaban y sistemáticamente nunca nos dejamos llevar por ese tipo de vocabulario. Es decir, no engañamos a nadie. Dijimos, este es el programa con el que queremos negociar la investidura. No vamos a ser un obstáculo, pero tampoco un felpudo. Y yo creo que eso ha hecho que mucha gente considere de manera muy positiva cuál ha sido la actuación de Vox en este tiempo. Pues quiero que escuche las reflexiones que ayer se hacían aquí tanto Maroto desde el Partido Popular como en las últimas horas Albert Rivera. Cuando alguien pretende derogar una ley solo porque se llame LGTB, pues hay muchas personas que se sienten mal, se sienten agredidas y eso, bueno, afortunadamente quedó fuera del acuerdo con Vox y no entró a formar parte de ese texto. Si se le ocurre traer a Vox una propuesta para ir en contra de los derechos de LGTBI o ir en contra de la igualdad entre hombres y mujeres, nos tendrá enfrente, porque yo al siglo XX no quiero volver, yo quiero estar en el XXI. Ha dicho más Albert Rivera, ha dicho que era papel mojado lo que han pactado ustedes con el Partido Popular. Bueno, si las medidas pactadas por Vox y por el Partido Popular son papel mojado, las medidas pactadas por el Partido Popular y por Ciudadanos, las 90 medidas, las 89 en realidad porque se equivocaron al contar, también son papel mojado. ¿Cómo van a aprobar esas 90 medidas? ¿Quién lo va a apoyar? ¿El Partido Socialista? ¿Nos está diciendo Albert Rivera que el Partido Socialista va a seguir gobernando en Andalucía? ¿Nos está diciendo Albert Rivera que alguna de esas medidas, como la auditoría a las cuentas de la Junta, van a conseguir aprobarla y luego tener los votos del Partido Socialista? Yo creo que el que va de farol es Albert Rivera. Y si no va de farol, lo que nos está diciendo y lo que le está diciendo al Partido Popular es que le ha engañado y que va a tener que gobernar con el Partido Socialista durante 4 años en Andalucía. Es decir, que no se han ido los socialistas de la Junta. Y lo que tiene que hacer Albert Rivera es hablar con claridad sobre
sobre eso, sobre quién va a gobernar en Andalucía y también sobre quién manda en Ciudadanos. Si manda Albert Rivera o si manda el presidente de Francia. Porque... Ahora le preguntaré por Macron, que le tiene usted muchas ganas, pero ¿hay algún varón socialista que ha dicho en las últimas horas, si todo lo que ha conseguido Vox en Andalucía, la otra derecha les llaman, es una consejería de familia, mal vamos, porque de cara a las elecciones municipales, autonómicas y europeas tendremos que buscar nuevos argumentos? Ni siquiera eso de la consejería de familia está claro, porque ahora mismo lo que dice Ciudadanos es que la idea es suya, que ya habían pensado en una consejería de familia y que además eso incluye políticas sociales, igualdad y conciliación. A mí me parece que si Ciudadanos quiere ponerse las medallas, que se las ponga. Yo creo que los españoles han visto con mucha claridad cuáles eran las propuestas de Vox. En algunas dicen que nos hemos retirado, no es verdad. Vox no ha cedido absolutamente en ninguno de sus principios. Han sido otros los que no han querido poner nuestros planteamientos en los papeles que hemos acordado. Y hay algunos asuntos que para nosotros eran muy importantes que pusimos encima de la mesa y en los que hemos triunfado. Por ejemplo, en que la Junta esté obligada a colaborar documentalmente con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para facilitar que todos esos inmigrantes ilegales cuyos pasaportes están hoy bajo llave en el Servicio Andaluz de Salud sean entregados a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque no pueden actuar para expulsarles debido a la falta de colaboración de la Junta durante los socialistas. ¿Va Ciudadanos a hacer que se siga incumpliendo la actual ley de extranjería? ¿Va a contribuir a que no se facilite a las fuerzas y cuerpos de seguridad todo eso? El compromiso del Partido Popular es muy vago al respecto. En ningún momento se compromete a la expulsión de esos 52.000 extranjeros, digamos, ilegales que según un sindicato policial habría ahora en Andalucía. El Partido Popular no puede expulsar, para empezar, porque no gobierna en España. Las expulsiones dependen de la aplicación de la ley de extranjería, que es una competencia de carácter nacional. El problema es que los pasaportes de esos 52.000 inmigrantes que han entrado ilegalmente en España están en el Servicio Andaluz de Salud. Para obtener la tarjeta sanitaria tienen que utilizar el pasaporte. Entran sin la documentación, dan identidades falsas, dicen países falsos. Cuando son interceptados no se les puede repatriar porque nadie reconoce que sean sus nacionales, pero luego sus familias, y esto lo sabemos por la policía, lo sabemos por la nota, les envía los pasaportes. Ayer el propio Javier Maroto. Claro, y lo utilizan para obtener la tarjeta sanitaria. Es decir, la Administración española, en este caso la de la Junta de Andalucía, tiene datos absolutamente claves para nuestra policía, para poder proceder a esa expulsión. ¿Por qué los andaluces tienen que pagar la sanidad de las personas que han entrado ilegalmente en España? Solo es un 7%. Los ciudadanos extranjeros... Estabais mirando con un nivel de detalle tremendo las cuentas públicas. Son las cuentas de la Junta de Andalucía. No, las cuentas de Vox. Un 7% es importantísimo. Es decir, es que un 7% es esencial. Yo creo que los tantos por ciento en materia económica son determinantes. Dile a alguien que le subes un 7% los impuestos. Yo creo que esto es muy serio. Los andaluces tienen que saber y sobre todo hay que cumplir la legalidad. Entonces, si ninguna de las propuestas que se han pactado con Vox se van a cumplir, si Ciudadanos va a impedir todas, tiene que decir a los españoles que, por ejemplo, va a impedir que se colabore con las fuerzas y cuerpos de seguridad. De momento, Ciudadanos pone el foco en la Consejería de Familia, que entiendo que ustedes no han pactado que sea una consejería exclusiva y solo de familia. Es decir, que ¿tienen ustedes ese compromiso por parte del Partido Popular, que la va a llevar primero el PP, que va a ser solo de familia, que no va a incluir igualdad? Tenemos el compromiso de que va a ser una Consejería de Familia. Y esperamos que no se nos hagan pequeñas trampas o que no pretendan introducir letra pequeña. Nosotros queremos confiar en nuestros interlocutores, en los que han firmado un pacto con nosotros. Vamos a ser serios, vamos a ser responsables, vamos a facilitar el pacto y vamos a vigilar de una manera muy atenta el cumplimiento de ese pacto. Y respecto a la ley de memoria histórica, que ahora ustedes quieren convertir en una ley de concordia, ¿cuál es el compromiso? Porque lo que les dice Ciudadanos es, bueno, para aprobar una ley y derogar otra, necesitan 55 diputados. ¿Puede usted pactar con el Partido Popular, pero ¿dónde recabará esos apoyos que necesita? Ciudadanos no está por la labor. Hay que preguntar a Ciudadanos dónde va a recabar los apoyos que necesita para las 90 medidas que ha pactado con el Partido Popular. Yo creo que esa es la clave. Lo demás es una gran manipulación. ¿Tienen la sensación de que Ciudadanos está torpedeando su acuerdo o son, como decíamos antes, balas de fogueo y forma parte de la... Bueno, pues digamos, dialéctica propia de este tipo de negociaciones a pocos meses, además de las próximas elecciones? Bueno, yo creo que Ciudadanos ha tenido que inventarse los extremos para ponerse en el centro, porque si no, ese centro absurdo que está defendiendo, indefinido, amorfo, pues realmente no representa a nadie. Entonces Ciudadanos tiene que decir que ellos están entre los extremos y sistemáticamente tiene la necesidad de dejar a Vox en una esquina. Lo ha hecho hasta un punto verdaderamente extremo, hablando de la aplicación de cordones sanitarios. Lo hizo un señor como Albert Rivera, lo hizo el señor que se saca fotos con Puigdemont, que se saca fotos con Pablo Iglesias y que luego dice a un partido como Vox, que representa también a 400.000 andaluces,
que no se puede hablar con él, que no se puede sentar con él. Escuche esa referencia al cordón sanitario que hizo su candidato de Ciudadanos a la alcaldía de Barcelona. Contra el racismo, contra el nacionalismo que se une con la extrema derecha, tenemos efectivamente que imponer un cordón sanitario. Y eso necesita, pues, altura de mira, ¿no? Eso del cordón sanitario a usted ya le provocó mucho malestar en el pasado y ya respondió al señor Valls, pero además ayer decía: yo entiendo que el partido francés tiene que esforzarse en no molestar a su presidente Macron, lo escribía en un tuit, pero las cosas son como son, solo habrá cambio en Andalucía por los votos y por el patriotismo de Vox, y lo habrá a pesar del egoísmo, la irresponsabilidad y las obediencias de otros. ¿Por qué tiene usted un problema con el señor Valls? Porque es francés, él ha nacido en Barcelona, por tanto es tan español como usted como yo, ¿no? En realidad tengo un problema con el presidente de Francia, con el señor Macron, que le ha dicho a un partido español qué es lo que tiene que pactar en Andalucía. Yo no he conocido un nivel de intromisión de esa naturaleza en la política española en los últimos tiempos. Es verdaderamente dramático que Ciudadanos, que era un partido catalán al que muchos españoles respetábamos, sea hoy prácticamente un partido de obediencia francesa. Hombre, no creo que sea el caso, lo que pasa es que tiene una alianza europea. Bueno, una alianza, pero que se atreva a decirle públicamente, iba a utilizar una expresión que voy a utilizar aquí un tertuliano, pero como era un poco soez, no la voy a repetir, que se atreva a decirle públicamente y de una forma tan humillante a un socio con quién tiene que pactar y con quién no tiene que pactar, y a entrometerse en asuntos nacionales, yo creo que demuestra en realidad cuál es la posición política de Ciudadanos, que no cree en la soberanía de las naciones en Europa y está dispuesto a aceptar ese tipo de intromisiones. Es decir, Ciudadanos ha pasado, siendo un partido español muy poco tiempo, de ser un partido exclusivamente catalán a un partido francés. Pero se lo dice Macron, que precisamente es presidente de Francia, por el cordón sanitario que se hizo a Marine Le Pen. Marine Le Pen fue una de las primeras en felicitarle a usted. También tiene usted aliados franceses. Nosotros tenemos interlocución con otros partidos, en Francia, en Alemania, en otros muchos sitios, que coinciden con nosotros parcialmente en algunas cosas, pero no tenemos alianzas, no tenemos pactos. Nosotros hemos tenido encuentros, hemos tenido reuniones, pero a nosotros nunca nos va a decir nadie, ni desde Francia, ni desde Alemania, con quién tenemos que pactar. Vox es un partido que solo responde a los intereses de los españoles, a los intereses de sus votantes, y que decidirá sus alianzas internacionales únicamente en función de los intereses de España. Usted ha sufrido el acoso de ETA y de sus satélites. Ha visto a su familia amenazada, han pintado su casa, sus caballos. ETA se ha llevado por delante a 800 personas. El terrorismo machista, casi un millar. A veces llama la atención la poca sensibilidad que demuestra usted hacia las víctimas de la violencia machista, sabiendo además de dónde procede, ¿no? A mí me sorprende que se me acuse de poca sensibilidad, realmente. Me parece, Susana, que eso es una manipulación. A nosotros no nos falta sensibilidad. A nosotros lo que nos preocupa es la verdad. Lo que nos preocupa es defender a todas las víctimas de cualquier tipo de violencia. Lo que nos preocupa es, por ejemplo, yo que he sufrido, como decías, la persecución del terrorismo y de una manera muy intensa en el País Vasco. ¿Se imaginan que una ley me habilitara para ir por la calle, acompañado de la policía, señalando a los vecinos de mi pueblo, diciendo ese es de ETA, ese es de ETA, ese es de ETA, y que solo por mi simple palabra se les detuviera? Nosotros queremos una ley justa. Creo que la comparación no es razonable. Yo creo que es muy razonable. Sabemos que hay muchos hombres que están padeciendo calabozo durante todo el fin de semana por una denuncia, por una simple denuncia que les lleva todo el fin de semana porque no hay ningún juez que les tome declaración, salen los lunes, y que eso se ha convertido en una práctica en los procesos de divorcio. 0,001 de denuncias falsas. 0,01 de denuncias falsas, de condenas por denuncias falsas efectivamente demostradas. Nosotros manejamos otros datos y es un 87% de denuncias archivadas, de denuncias porque incluyen las noticias y las archivadas. Claro, pero estamos hablando de un 87%. De todas las denuncias por violencia contra la que llaman de género, por violencia contra la mujer, un 87% son archivadas. Hay muchas mujeres que han denunciado, estoy seguro, a un hombre y no han podido probarlo y han sido archivadas, pero también está el otro caso. ¿No cabría entonces mejorar la actual ley, la que ya existe? Es que nosotros planteamos... Pero que ustedes plantean derogarla nosotros planteamos la sustitución... Bueno, es que una enmienda a la totalidad es para poner una nueva ley, una ley de violencia intrafamiliar o de violencia doméstica que proteja a las mujeres, que son principalmente las víctimas, que proteja a los hombres. Familiar lo que hace es devaluar, diluir la actual ley. Eso es una etapa ya pasada. Esa pantalla la superamos hace muchos años. Es una etapa pasada, pero no solo en España, en todo el mundo. Pero es una etapa pasada para vosotros. ¿Para nosotros quiénes? Para los medios de comunicación. Para el mayor consenso de este país. Porque aquí no solo estamos las mujeres, es que están todos los partidos políticos. Para el consenso de los medios de comunicación, para el consenso de la mayoría de los partidos. Pero hay mucha gente que nos está escuchando y que está viendo este programa y que probablemente te ve a ti todos los días,
que está de acuerdo con nosotros y que merece una representación y que no acepta estos mantras progres que funcionan con la estigmatización del disidente. Es un mantra, hay tabús, hay cosas de las que no se puede hablar. No se puede hablar de inmigración, no se puede hablar de la ley de violencia de género como la han planteado, no se puede hablar de las leyes LGTB, lo decían aquí, no va a haber un solo retroceso. ¿Qué es esto de decir que todas las mujeres están a favor de esas leyes de igualdad o de las leyes de género? No es verdad. ¿Qué es eso de decir que todos los gays, que también muchos son de Vox, están a favor de las leyes LGTB o que todos los inmigrantes están en contra de las políticas? Esta ley ha sido aprobada recientemente en el Parlamento español con un consenso que solo hemos visto en los últimos años precisamente con esta legislación. Todos los partidos Susana, políticos, sin excepción, le han dado apoyo. Ese es el problema, que estamos ante un totalitarismo en el que no se puede discrepar ante determinadas cosas. Pero eso no es totalitarismo, eso es democracia. Pero también es democracia, pero también es democracia que nosotros lo cuestionemos. Es una mayoría de demócratas y hay otro partido democrático. Pero el trámite es presentar otra ley, ir al Parlamento, y si consigue los apoyos, deróguela y apoye y saque adelante una mejor. Estamos en eso. Ah, bueno, vale, lo digo porque como era un planteamiento previo a la negociación, otra cosa es que se ponía encima de la mesa cuál era. Desde el Parlamento andaluz lo intente. Claro, pero incluso podríamos haberlo intentado también negociando la investidura de esa manera y decir, este es un elemento absolutamente indispensable, según el cual no va a haber acuerdo y no va a haber cambio en Andalucía. Pero claro, no iban a aceptarlo. Nos dijeron con toda claridad que no iban a aceptarlo. Sabíamos que eso suponía el no cambio y no estábamos dispuestos a privar a los andaluces de expulsar a los socialistas. Pero nosotros no hemos renunciado a nada. Vamos a seguir trabajando para que esa ley sea derogada y sea sustituida por una ley justa y por una ley más eficaz. Que proteja a las mujeres de verdad. Y por cierto, y que proteja a las mujeres también no solo de la violencia en el ámbito doméstico, sino de la violencia de los criminales sexuales. Somos el único partido, a pesar de que dicen que odiamos a las mujeres, que queremos que haya una prisión permanente, una cadena perpetua para aquellos que no se pueden reinsertar, porque son peligrosos. Pero esa ley ya existe, la prisión permanente revisable. ¿Qué cambio legal plantea usted? Nosotros planteamos en realidad una cadena perpetua. ¿Que no puede salir jamás? No debe poder salir jamás. ¿Delincuente sexual? El delincuente sexual que es incapaz de no delinquir, no puede salir jamás. Es un peligro para la sociedad. Si se demuestra que se ha rehabilitado en la cárcel. Si lo que se demuestra es que no se rehabilitan. Hombre, no todos, hay un porcentaje que no, pero no es al 100%. Yo francamente creo que ese tipo de delincuente no se rehabilita nunca. Y luego además, el delincuente sexual, además, que ha asesinado, no debe salir nunca. Bueno, le quiero preguntar en qué momento el Partido Popular les dice que esa cuestión no entra en el debate, que la ley contra la violencia de género no se va a plantear en una negociación, porque días atrás le hizo un guiño, Pablo Casado le hizo un guiño cuando dijo eso de la ley contra la violencia doméstica y pensamos que ahí el Partido Popular abría un poquito la mano. Ha habido un cambio de criterio en el Partido Popular. Lo ha habido, ¿no? Sí, porque el Partido Popular, en este caso, ha sucumbido a la presión. El Partido Popular ha sucumbido a la gran manipulación que ha habido en los medios de comunicación y por parte de los partidos, diciendo que quienes se oponían a esta ley era porque odiaban a las mujeres, porque no querían proteger a las mujeres, es decir, porque no queríamos proteger a nuestras hijas, a nuestras madres, a nuestras mujeres, a nuestras hermanas, a nuestras abuelas. Yo tengo todo de eso. Pero me está diciendo que días atrás Pablo Casado era partidario de modificar esa ley. Bueno, lo leímos todos, yo lo leí igual que vosotros, realmente. Lo vi en los periódicos y nos sorprendió cuando nos sentamos a hablar con el Partido Popular que desde el minuto 1 dijera que no iba a haber absolutamente ningún cambio en esa materia. ¿Ya que lo atribuye usted al plante que le dieron por parte de... Hablaba de la manipulación Ana Pastor, que ha habido. Presidenta del propio Parlamento, en nombre del Partido Popular, al señor Feijóo, que dijo que la violencia es machista, es una lacra y hay que combatirla. Sí, yo creo que a toda esa presión, pero no solo a la presión interna, a la presión mediática y a la presión de Ciudadanos, que estoy seguro de que sí le dijo que había líneas rojas, aunque luego diga que todo es un papel mojado. No sé qué le provoca a usted mayor satisfacción, si desalojar a Susana Díaz de la Junta de Andalucía o generar esas tensiones internas dentro del Partido Popular, el que era su partido hasta hace unos pocos años. No, realmente yo no busco... ¿No pretende dinamitar el PP por dentro? No, yo pretendo nosotros pretendemos representar a millones de españoles que han votado al Partido Popular, a millones de españoles que han votado a Ciudadanos, a españoles que han votado a la izquierda y que hoy nos están votando por distintas razones. Y ese es nuestro objetivo y, por supuesto, nos produce una gran satisfacción ver que cada vez más gente se acerca a nosotros y también ver que, gracias a la irrupción de Vox, gracias a ese gran resultado en Andalucía, ha ocurrido lo que decían que era imposible que ocurriera. Nos han estado diciendo durante
muchos meses, varios años, que Vox era una opción inútil. Y durante esta campaña, el voto útil de unos frente al voto inútil de otros. Bueno, se ha demostrado que a la primera de cambio, en cuanto Vox ha irrumpido, ha tenido un resultado tan importante que ha sido suficiente para facilitar lo que era imposible durante 36 años. Eso me produce satisfacción, haber contribuido a ese gran cambio en Andalucía. Usted se dio de baja del PP despidiéndose con una carta durísima, en la que decía lo siguiente: me voy porque he llegado a la conclusión definitiva de que no hay ninguna posibilidad de cambiar las cosas desde dentro y de que el Partido Popular, su estructura, sus abnegados militantes y su generosa y patriota base social, a la que no os merecéis, están secuestrados por la inamovible cúpula dirigente a la que representas, cúpula que ha traicionado nuestros valores y nuestras ideas. Era una misiva a Mariano Rajoy. El caso es que, bueno, su partido se crea en el año 2014, entre otras cosas con la voluntad de regenerar la vida política, pero usted lleva viviendo de la vida política desde que era mayor de edad, siendo además concejal en pueblos muy complicados, la etapa más dura del País Vasco, ¿no? ¿Cómo explica su afán regenerador usted que, bueno, de alguna manera es todo lo contrario, porque lleva toda la vida en la política? Pues yo no sé por qué soy todo lo contrario de alguien con afán regenerador. Solo por haber dedicado toda mi vida a la política, a servir a ideas, a convicciones, a personas que no se podían valer por sí mismas, solo por haber dado la cara en mi tierra, es decir, por haber sido un joven que con 18 años ya era amenazado por la banda terrorista ETA y que tuvo que vivir toda su juventud temprana, acudir a la universidad, buscar novia, casarse, recibir a los hijos en los paritorios rodeado de escoltas. Es decir, yo realmente creo que he prestado un servicio a la sociedad y lo digo sin ánimo de que se me pague o se me reconozca, pero no tengo ningún tipo de vergüenza por haber dedicado tanto tiempo a la actividad política y sobre todo a esa primera parte de la actividad política. Ha habido etapas en mi vida de las que me siento más orgulloso, de las que me siento pues no tan orgulloso, que han resultado más anodinas, pero realmente no estoy nada avergonzado de haber dedicado toda mi vida a la política. Es también muy crítico con algunas instituciones que reciben subvenciones, chiringuitos les llaman ustedes, pero usted estuvo al frente de una fundación en la Comunidad de Madrid, además puesto por Esperanza Aguirre. ¿Qué hacía exactamente en ese puesto? Pues realmente intentar conseguir y cumplir los fines que pretendían, que era la búsqueda de fondos de las empresas privadas para contribuir en materia social a los gastos públicos. Una labor que fue ímproba, que era imposible en aquellos momentos, estuve muy pocos meses, porque las empresas ya tenían la responsabilidad social corporativa. Y por cierto, precisamente por haber conocido ese tipo de instituciones, por haber estado en la administración desde dentro, soy consciente, más que otras muchas personas, de lo innecesario de muchas instituciones. He contribuido... ¿Me está diciendo que esa ONG no era necesaria? Absolutamente, que no era una ONG, era una fundación de naturaleza pública, ¿eh? No era una fundación privada que me perteneciera a mí, que recibiera subvenciones, no. ¿Pero usted le pagaba un sueldo? Sí, claro, estaba trabajando en ese momento. Y era innecesaria, no servía para nada. Es que lo dije en sede parlamentaria. Cuando se pidió mi comparecencia, que la pidió UPyD, yo creo que con buen sentido, yo dije que valoraba que el gobierno debía abrir un debate sobre instituciones como la que estaba dirigiendo. Yo creo que sobre la continuidad de instituciones como la que dirigía. Yo creo que eso no lo ha hecho casi nadie. ¿Esa es la etapa política de la que menos orgulloso dice sentirse? Bueno, sobre todo que no me sentí útil. No me sentí tan útil como me he sentido en otros momentos. Como me siento hoy mismo. A muchos españoles que no tenían representación y que frente a tanta manipulación, tantos insultos, tanta estigmatización frente a sus ideas, hoy siente que hay una fuerza política que les representa. ¿Qué diferencia la ley de concordia que ha pactado usted con el Partido Popular de la actual ley de memoria histórica? Bueno, en realidad, yo no voy a hablar de lo que hemos pactado, sino de cuál es nuestra posición. Nuestra posición es que no tiene que haber leyes para que los españoles les digan de lo que tienen que acordarse o tampoco de aquello de lo que debemos estar orgullosos. Lo que pasa es que el Partido Popular no se atrevía a derogar la ley de memoria histórica sin más. Decía que quería sustituirla por una ley de concordia. Ya veremos en qué queda esa ley de concordia. Nosotros, en principio, habríamos sido partidarios de una derogación sin más de la ley de memoria histórica. De hecho, critica al Partido Popular por no haberlo hecho teniendo mayoría absoluta. Claro, ¿no? es que haber derogado la ley de la criticó Zapatero, durísimamente, ¿no? Cuando estaba en la oposición, y cuando llegó al gobierno lo mantuvo todo. Es lo que hizo Mariano Rajoy absolutamente en toda su política, convirtiéndose prácticamente en el albacea testamentario de Zapatero. Y nosotros hemos llegado a la política precisamente para eso, para que los españoles que no tenían representación la tengan. ¿Ha visitado la tumba de Franco en el Valle de los Caídos? He estado en el Valle de los Caídos en alguna ocasión. ¿Volverá ahí donde sea me parece inhumado a visitarla?
donde sea inhumado. Sí, porque vamos... Bueno, yo doy por hecho... La exhumación antes o después se acaba produciendo. Yo doy por hecho que no, creo que no se producirá, que es propaganda del gobierno, pero yo no acudo a visitar la tumba de Francisco Franco, acudo a visitar el Valle de los Caídos, que me parece un monumento absolutamente excepcional. ¿Le gusta el Valle de los Caídos? Me parece un monumento impresionante, sí. ¿Desde qué punto de vista? ¿Arquitectónico? Sí, arquitectónico, el entorno natural, yo creo que eso lo podré decir. No, sí, usted puede decir lo que quiera, vamos, faltaría más. ¿A ti no te gusta? A mí me parece horroroso, pero horroroso. Y además, desde el punto de vista estético, la arquitectura del Valle de los Caídos, me parece que es la peor arquitectura posible. Vamos, me recuerda a algunos mausoleos que puede haber en la Unión Soviética. No me gusta nada. Pero bueno, esto sin entrar en cuestiones ideológicas, estoy solo en la cuestión arquitectónica, no quiero ir más allá. Siendo, como decíamos, usted una criatura del sistema, llama mucho la atención que, por ejemplo, el señor Iván Espinosa de los Monteros ayer fuese tan sumamente crítico con los medios tradicionales. No sé si tuvo oportunidad de ver la entrevista que le hicimos, pero voy a repasar un fragmento. Eso de la criatura del sistema me parece divertidísimo. ¿No se siente criatura del sistema? No, pero vamos, es una nueva definición que... Hombre, no acaba de llegar. Que habéis acuñado, que has acuñado. De ahí a ser una criatura del sistema. Yo también soy una criatura del sistema. Señor Abascal, no es un insulto. No, me hace gracia, por eso he dicho que me ha hecho gracia. Yo soy una criatura de mis convicciones, de la educación que me han dado mis padres. Y he tratado de responder a esa educación y a esas convicciones de la mejor manera que he podido. Escuche a Espinosa de los Monteros. Otro elemento clásico del trumpismo, que es atacar a la prensa como si fuera el enemigo del pueblo, cuando es una, digamos, una democracia. Somos el enemigo del pueblo. Una democracia. Repítalo, por favor. Una democracia. No, perdona, Paco. Ha dicho que somos... Acabas de que la prensa sois unos manipuladores. Somos los enemigos del pueblo. Claro que estáis manipulando. Mire, de verdad. La libertad es de aquellos que dicen lo que yo pienso y lo que yo defiendo. ¿Qué pueblo quiere usted? Ha estado muchos años atemorizando a los partidos. ¿Quiénes nosotros? Ha acabado. Creo que es usted un la que miente, que es un poquito distinto. Y aventajado discípulo de Trump, porque esto mismo es lo que dice el presidente Trump en cada comparecencia parlamentaria. No, lo digo como una descripción objetiva de los hechos. Pues a mí no me insulta nada estar en la línea de un señor que ha conseguido el mayor crecimiento económico de Estados Unidos en los últimos años, que ha conseguido la industrialización, que ha creado el empleo. Es un piropo. Bueno, me alegra que le alegre mi piropo. ¿Comparte esa crítica tan acelerada a los medios? A todos los medios, a todos los políticos. Yo quiero precisar. Quienes manipulan son enemigos del pueblo. Quienes hoy están privando a los españoles parte de una información veraz, están actuando como enemigos del pueblo. Les están engañando deliberadamente. Póngame algún ejemplo de manipulación. Bueno, Iván dice eso ante una viñeta absolutamente indecente de un diario nacional, que prácticamente parece una portada de una revista satírica como El Jueves, en la que se ve a una persona de Vox prácticamente actuando como un árbitro con el sistema VAR ante una mujer asesinada por violencia. Y me parece algo tan ofensivo, tan humillante, que creo que Iván estuvo verdaderamente suave en ese momento, porque el debate se inicia exactamente a cuenta de esa viñeta. ¿Se han sentido ustedes muy maltratados por los medios tradicionales, por la opinión publicada? Se lo digo porque en estos últimos años han echado mano de las redes sociales y ahí las cosas les van francamente bien. No es una cuestión de sentimiento, de que nosotros nos hayamos sentido atacados. Es que hemos sido atacados y hemos sido maltratados. Yo creo que esa es una evidencia. No por todos, pero hemos sido fundamentalmente atacados por los medios del sistema, por los medios menos libres. Es verdad que a día de hoy existen las redes sociales. Medios menos libres, no sé si... Yo creo que no todos son igual de libres. Yo creo que en España ha habido una concentración de poderes. Los partidos, el poder, ha conseguido afectar a los jueces, ha conseguido afectar a los medios de comunicación, con las licencias para emitir. Yo creo que los políticos han conseguido influir demasiado en los últimos años y hace que muchos medios no sean libres, que respondan a intereses. Está todo demasiado trabado. Pero mencionabas las redes sociales. Nosotros vemos hoy cómo, ante la estigmatización, el ataque y la manipulación que se hace de nosotros en muchos medios, y le invito a quienes nos están viendo que lo comprueben, vemos un titular en un periódico digital tremendamente crítico con Vox, acudimos a los comentarios de los lectores y los comentarios más valorados son favorables a Vox. Es decir, hay una opinión del establishment
y creo que hay una opinión soterrada que estaba siendo sistemáticamente despreciada. Por eso Vox ha tenido ese resultado en Andalucía y por eso Vox va a tener un resultado mucho más importante en las próximas estoy viendo los datos de elecciones. afiliación y es impresionante, porque en julio de 2017 tenían ustedes 3.665 afiliados, un año después 8.458, en noviembre ya eran 17.000 y pico, el 2 de enero 24.000 y pico y hoy tienen 26.000, ¿no? 26.300 esta mañana. 26.300 esta misma mañana. Teniendo en cuenta que pagan 9 euros al mes por afiliado, ingresan ustedes 2,8 millones de euros. Más porque hay personas que no son afiliadas y también hacen donaciones de vez en cuando, y porque hay personas que contribuyen a campañas específicas. Por ejemplo, cuando ponemos una querella contra actos de corrupción o una querella frente al golpe de Estado en Cataluña, los tribunales nos imponen fianzas. Esas fianzas se recaban a través de suscripción popular, que son muchísimas las personas que están ayudando económicamente. Y además a través de personas muy humildes, personas a las que probablemente... ¿Hacen ustedes crowdfunding? Sí, hacemos crowdfunding, pero es que hay personas que sabemos que se quitan... Es que nos lo han dicho así, que se quitan un café. Tomaban un café todos los días, pues se quitan un café un día sí, un día no, para poder pagarnos una cuota. ¿Qué cantidad de dinero han recaudado ustedes, por ejemplo, para hacer frente ahora al juicio del Procés? No recuerdo ahora exactamente, pero lo que hemos hecho es recabar las fianzas. En unas ocasiones eran de 20.000, otras eran de 10.000. ¿Todo eso es crowdfunding? Todo es crowdfunding, pero es que además lo hacemos por vía telemática en cuestión de minutos. Es decir, el apoyo que recibimos es grandísimo. Los españoles se sienten muy agradecidos a Vox, independientemente de que nos votaran o no, por haber sido la acusación del pueblo español contra los que han dado un golpe de Estado separatista. ¿Cuáles son sus planes más inmediatos? Porque entiendo que usted se plantea ser candidato a las elecciones generales, ¿no? Bueno, eso es algo que debatiremos cuando sean convocadas, que esperamos que sea muy pronto y que Pedro Sánchez deje de secuestrar la voluntad de los españoles, a los que engañó con la moción de censura, y entonces debatiremos sobre quién es el candidato de Vox a la presidencia ¿De cara a las del europeas? gobierno. ¿Tienen ya el candidato pensado? No tenemos los candidatos pensados, realmente todavía. Me dicen pero... que tienen ustedes ahora mismo muchas ofertas y que el problema es Bueno, decidir quién colocan, sobre todo de cara a las elecciones municipales y autonómicas, ¿no? Porque tenemos muchas ofertas y eso... De repente muchos han visto que hay opciones de colocarse y de salir. Claro, ese es el problema. Ese también es un peligro. Sí, soy consciente y así ¿Se puede colar ahí algún personaje? Así lo vivimos porque sabemos que hay gente que llega con muy buena intención, con ánimo de servir, por patriotismo, y que hay arribistas que llegarán en este momento pues al calor del éxito de Vox, que va a ser imparable y que lo que pretenden es entrar en alguna institución, y vamos a estar muy atentos precisamente para seleccionar a las personas adecuadas. A quienes le tienen a usted miedo, a quienes le ven ahora mismo como el coco, como la ultraderecha, como el virus que también ha entrado en España, ¿qué les diría? Es que yo no sé si me tiene tanto miedo tanta gente. Yo cuando voy por la calle nadie se cambia de acera, al contrario, me paran, me saludan, nos dan las gracias, y yo creo que el miedo ese que se quiere trasladar hacia nosotros no está calando en la sociedad, no está calando en una parte representativa de la sociedad. Pues, señor Abascal, yo le tengo que agradecer que me haya concedido esta entrevista, porque la pactamos antes de Navidades. De verdad le tengo que decir que yo pensaba que usted no iba a poder mantener su compromiso, porque estas semanas han sido sumamente intensas. Esta semana seguro que le ha llamado mucha gente para quererle entrevistar, para pedirle su opinión sobre el pacto alcanzado con el Partido Popular, y lo ha respetado. Y vamos, me consta que hasta el día de hoy no ha concedido ninguna otra entrevista. Se lo agradezco de verdad.